Primera de Crónicas capítulo 23. Los levitas. David era muy anciano cuando declaró a su hijo Salomón rey de Israel. Reunió a todos los líderes de Israel junto a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años, resultó que eran en total 38,000 hombres. David dijo, de los levitas, 24,000 estarán a cargo del trabajo del templo del Señor, 6,000 serán oficiales y jueces, 4,000 serán porteros y los otros 4,000 se encargarán de alabar al Señor con los instrumentos musicales que he ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. Los gersonitas, de los gersonitas, Ladán y Simí. Los hijos de Ladán fueron 3. Jehiel, el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jaziel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4. Yahat, Sisa, Jeús y Bería. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa, el segundo. Como Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, se les contó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los cuatitas. Los hijos de Coat fueron 4. Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas sagradas, quemar el incienso, servir al Señor y pronunciar la bendición en su nombre para siempre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero, de los descendientes de Gersón. Eliezer solo tuvo un hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit, el primer hijo de Hebrón fue Jerías, el segundo, Amarías, el tercero, Jaasiel, y el cuarto, Yecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías, y el segundo, Isías. Los meraritas. Los hijos de Merari fueron Mailí y Musí. Los hijos de Mailí fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mailí, Eder y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo, desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años. Su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan consagrado, de la harina refinada para las ofrendas de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor los sábados, los días de luna nueva y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor, según el número y la función que se les asignaba. De modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del lugar santo. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Primera de Crónicas capítulo 24. Organización del servicio sacerdotal. Los descendientes de Aarón se organizaron de la siguiente manera. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, así que Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Con la ayuda de Sadoc, descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, descendiente de Itamar, David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefes entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así: 16 jefes de las familias patriarcales de los descendientes de Eleazar y 8 jefes de los descendientes de Itamar. La distribución se hizo por sorteo, pues tanto los descendientes de Eleazar como los de Itamar tenían oficiales del santuario y oficiales de Dios. El cronista Semaías, hijo de Natanael, que era levita, registró sus nombres en presencia del rey y de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas.
La suerte se echó 2 veces por la familia de Eleazar y una vez por la familia de Itamar. La primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda, a Jedaías, la tercera, a Jarín, la cuarta, a Seorín, la quinta, a Malquías, la sexta, a Mijamín, la séptima, a Cos, la octava, a Abías, la novena, a Jesúa, la décima, a Secanías, la undécima, a Eliasib, la duodécima, a Yaquín, la decimotercera, a Upá, la decimocuarta, a Jezebab, la decimoquinta, a Bilgá, la decimosexta, a Imer, la decimoséptima, a Esir, la decimoctava, a Afses, la decimonovena, a Petaías, la 20ª, a Ezequiel, la 21ª, a Jaquín, la 22ª, a Gamul, la 23ª, a Delaías, la 24ª, a Maasías. Así fue como se organizaron los turnos para el servicio en el templo del Señor, tal como el Señor, Dios de Israel, lo había ordenado por medio de Aarón, antepasado de ellos. El resto de los levitas. La siguiente es la lista del resto de los descendientes de Leví. De los descendientes de Amirán, Subael. De los descendientes de Subael, Yehedías. De los descendientes de Rehabías, Isías, el hijo mayor. De los descendientes de Izar, Selomot. De los descendientes de Selomot, Yahat. De los hijos de Hebrón. El primero, Jerías. El segundo, Amarías. El tercero, Jaasiel. Y el cuarto, Yecamán. De los descendientes de Uziel, Micaías. De los descendientes de Micaías, Samir. Isías, hermano de Micaías. De los descendientes de Isías, Zacarías. De los descendientes de Merari, Mailí y Musí. Benó, hijo de Jasías. De entre los descendientes de Merari. De Jasías, Benó, Sohán, Zacur e Ibrí. De Mailí, Eleazar, quien no tuvo hijos. De Quis, su hijo Jeramel. Y los hijos de Musí, Mailí, Eder y Jerimot. Estos eran los hijos de los levitas por sus familias patriarcales. Al igual que a sus hermanos los descendientes de Aarón, también a ellos los repartieron por sorteo en presencia del rey David y de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de las familias patriarcales de los sacerdotes y de los levitas. A las familias de los hermanos mayores las trataron de la misma manera que a las de los hermanos menores. Primera de Crónicas capítulo 25. Organización de los músicos. Para el ministerio de la música, David y los comandantes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los cuales profetizaban acompañándose de arpas, liras y címbalos. Esta es la lista de los que fueron apartados para el servicio. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela. A estos los dirigía Asaf, quien profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, sus 6 hijos, Gedalías, Seri, Isaías, Simí, Jasabías y Matatías. A estos los dirigía su padre Jedutún, quien al son del arpa profetizaba para dar gracias y alabar al Señor. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey. Con la palabra de Dios exaltaban su poder. Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Su padre los dirigía en el culto del templo del Señor, cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. Para asignarles sus turnos se echaron suertes, sin hacer distinción entre menores y mayores ni entre maestros y discípulos. La primera suerte le tocó a José el Asafita. La segunda, le tocó a Gedalías, junto con sus hermanos y sus hijos 12. La tercera, a Zacur, junto con sus hijos y hermanos 12. La cuarta, a Isri, junto con sus hijos y hermanos 12. La quinta, a Netanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La sexta, a Buquías, junto con sus hijos y hermanos 12. La séptima, a Jezarela, junto con sus hijos y hermanos 12. La octava, a Isaías, junto con sus hijos y hermanos 12. La novena, a Matanías, junto con sus hijos y hermanos 12. La décima, a Simí, junto con sus hijos y hermanos 12. La undécima, a Azarel, junto con sus hijos y hermanos 12. La duodécima, a Jasabías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimotercera, a Subael, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimocuarta, a Matatías, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimoquinta, a Jeremot, junto con sus hijos y hermanos 12. La decimosexta, a Hananías,
junto con sus hijos y hermanos 12. La 17ª, a Josbecasa, junto con sus hijos y hermanos 12. La 18ª, a Hananí, junto con sus hijos y hermanos 12. La 19ª, a Malotí, junto con sus hijos y hermanos 12. La 20ª, a Eliatá, junto con sus hijos y hermanos 12. La 21ª, a Otir, junto con sus hijos y hermanos 12. La 22ª, a Gidalti, junto con sus hijos y hermanos 12. La 23ª, a Maasiot, junto con sus hijos y hermanos 12. La 24ª, a Romantieser, junto con sus hijos y hermanos 12.